Hola mis muy amados, Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este precioso día miércoles, de verdad, ya gracias al Señor. Ya hoy estamos repuntando para la última semana de este mes de marzo y de verdad que podemos agradecer al Señor de toda su bondad, de toda su misericordia para con cada uno de nosotros. Siempre Él ha sido fiel. Y de verdad le damos gracias al Señor también por la vida de cada persona que siempre está pendiente de este programa en el cual estamos enseñando según las Escrituras. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? Y hemos comenzado este estudio maravilloso del Evangelio según San Juan, este año que el Señor nos da. Y de verdad que es muy lindo porque uno cada vez que profundiza en las Escrituras, uno se da cuenta de muchísimas cosas de las cuales es necesario nosotros enriquecernos cada día más y sobre todo afiancarnos para crecer, para madurar, para uno realmente tener un conocimiento de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, para no ser engañados. Dice las Escrituras que en este tiempo o en los últimos tiempos, como estos tiempos en realidad, son tiempos bien difíciles porque muchas personas, muchos falsos han salido por el mundo a engañar a aquellos que tienen comezón de oír, quiere decir, aquellos que quieren escuchar solamente lo que desean escuchar y se levantan falsos para dar ese alimento que esas personas quieren, pero no en realidad lo que ellos necesitan. Y es por eso que le invitamos que usted pueda alimentarse de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que yo quiero en este tiempo, antes de comenzar, quiero levantar una oración antes de exponer este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero quiero, antes de todo esto, quiero también levantar una oración por la ciudad de Machala y toda la provincia de Los Ríos, todos estos lugares que fueron afectados por este terremoto tan fuerte este fin de semana. De realidad, oramos por el Ecuador y no solamente por el Ecuador, sino por todos los lugares en los cuales están pasando momentos muy difíciles. Por decir, por aquí en Europa, Ucrania está pasando ya hace más de un año todo lo que está pasando, y en los diferentes lugares del mundo realmente todas las circunstancias que se dan son muy, pero muy difíciles. Estaba viendo algunos videos en realidad de lo que está sucediendo en cuestión de la migración, de lo que está pasando con la gente en el Darién, en la travesía del Darién. Mucha gente está escapando aquí mismo en Italia, en la parte del sur, tanta gente que está viniendo de África, de otros países, tratando de llegar, pero muchas embarcaciones realmente se han hundido y es terrible porque mucha gente ha muerto ahogada. Y esto es tenaz porque esto es una realidad que el mundo está viviendo, pero algo muy doloroso muy doloroso que se da es precisamente que el mundo está de alguna manera adormecida, por los medios que hay ahora. En realidad, a través de las redes sociales, la música, como que todo se trata de desviar a que la gente no mire la realidad, pero nosotros necesitamos
mirar qué es lo que las escrituras nos enseñan, que este es un tiempo de verdad muy, pero muy importante, no solamente para que nosotros podamos ver lo que la escritura dice, lo que la palabra, cómo la palabra se cumple, sino la importancia de nosotros como hijos de Dios levantarnos cada vez más, anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar que hoy una salida, que hay una vía de escape a todo lo que el mundo está yendo, todo lo que el mundo está, a lo que el mundo se está encaminando cada día más. Y es ese deseo en nuestro corazón, ese deseo en mi corazón de poder llevar esa palabra de esperanza, porque solamente en Jesús está esa esperanza. ¿Qué tal si levantamos una oración en este tiempo precioso, maravilloso que el Señor nos da y ponemos este tiempo en sus manos? Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, amantísimo Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted, Señor, tomando esta oración, escuchando nuestro ruego y nuestro clamor, Señor, por las diferentes situaciones que se están dando en el mundo entero. Te rogamos, por favor, que nuestra fe o la fe, Señor, de aquellas personas que están en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Señor, que no venga, Señor, en decadencia, sino, amado Dios, que usted aumente la fe y que muchas personas puedan ver la gracia, puedan ver tu gran misericordia, que hasta el día de hoy tú nos llamas y nos llamas para que volvamos a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanto una oración de consuelo, Señor mío, por todas aquellas personas que han perdido sus pertenencias, seres queridos, Señor, por aquellos que están en este tiempo en el Ecuador, emigrando, en Colombia, en Venezuela, los que vienen de Chile, los que vienen de Argentina, todos los que vienen de todos estos países, Señor, que están buscando salir de alguna manera, Padre, buscando un sueño un sueño en el dinero, buscando la solución en otras cosas que no tú, Señor. Padre, oro por la situación que se da también aquí en Europa. Amado Dios, tenga usted misericordia y ayúdanos, por favor, y fortalécenos cada vez más en el anuncio de tu palabra, de esa buena noticia, Señor, en la cual es tu evangelio, Señor. Amado Dios, rogamos para que este mensaje pueda llegar también a muchas personas en el mundo entero, amantísimo Dios, y que puedan volver el corazón a ti. Señor, gracias por este tiempo. Te ruego que tu palabra traiga luz a muchas personas en el nombre de Jesús, en quien oramos y rogamos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar en este tiempo maravilloso el estudio que estamos haciendo del Evangelio de Juan. La semana pasada estábamos, bueno, hace ya 2 semanas que comenzamos a hablar precisamente de Juan el Bautista. Una de las cosas que dice la escritura de él, quiero que antes de continuar hablando de Juan el Bautista, quiero que usted entienda esto. El Evangelio según San Juan, Juan el discípulo amado que escribe, él comienza como en su narración o en su anuncio del Evangelio, comienza describiendo a Jesús, ¿no? ¿Quién es ese verbo? ¿Quién es Jesús? Y habla de que el verbo se hizo carne, habla de que Él es Dios, pero también
hace una mención muy importante acerca de Juan. Es como si comenzara a llamar testigos de lo que él va a escribir acerca de Jesús. No es que, ok, yo voy a hablar por mí mismo. No, Juan, el discípulo amado, comienza a decir, ok, yo voy a hablar de este Jesús, voy a dar a conocer al Jesús, al Cristo, al Mesías prometido, pero para que ustedes sepan que yo lo que voy a narrar durante todo mi evangelio, voy a hablar también de personas que tuvieron un encuentro con él, de personas que tuvieron un encuentro cercano con él, que vivieron, que nacieron quizás juntos, ahí muy cerca, no juntos, pero muy cerca, crecieron juntos, como fue Juan. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y nosotros vamos a estar viendo que después Juan, comienza a hablar de ciertos personajes que vemos en los primeros capítulos, con los cuales Jesús tuvo un encuentro y ese encuentro cambió la vida de ellos. Por ende, Juan trae a colación a estas personas como testigos de aquello que él iba a contar. Después de hablar de la deidad, como decíamos, habla de Juan, y Juan el Bautista. Esto es importante. Muchas personas, vuelvo y lo repito, muchas personas se confunden y dicen, ay, yo pensé que Juan el Bautista era el mismo Juan. No, son dos Juanes diferentes. Juan el Bautista y Juan el discípulo, o también como se le conoce, el discípulo amado. Dice que algo que habíamos dicho la semana pasada era que Juan tenía un llamado muy claro, y ese llamado que Juan tenía era anunciar acerca de la luz. Eso lo dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 6, ¿sí? Del 6 al 8, dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio, ¿sí?, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, aquí vemos a este Juan. Ok, habíamos también hablado acerca de la importancia de unos padres, porque, ¿saben, mis amados y amigos que nos escuchan? Hay algo que nosotros no podemos desconectar. Es verdad que Dios hace en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Dios llama a personas, como en mi caso, que venimos de familias que no son creyentes o que no nacieron en una familia cristiana. Nosotros, gracias a Dios, sí conocimos muy pequeños, o al menos yo conocí muy pequeño. Mis hermanos, ellos ya estaban más grandes y bueno, toda la cuestión, pero mi mami, mi papi, ellos conocieron ya de mucho después, no nacieron en familias conocedores de la escritura o personas que caminaban buscando una santidad en el Señor, no, o conocer al Señor. Pero en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Él, de lo más vil, de lo más menospreciado, Él nos alcanzó y nos salvó. Pero aparte de esto, y el deseo de Dios, es que realmente nosotros podamos trabajar como lo hacía Zacarías y Elizabeth. Eran personas que temían a Dios, eran personas que trabajaban en el templo, eran personas que obedecían a los mandamientos de Dios, eran personas que estaban involucradas
Y ese es el deseo de Dios para la familia. El deseo de Dios para... Miren, hermanos, amigos, si usted tiene problemas y dificultades en el hogar, los problemas y las dificultades no se solucionan fuera de Dios. No se solucionan buscando otra cosa aparte de Dios. ¿Por qué? Porque es el creador de la familia. Y a pesar de que en la familia, con Dios, ya tenemos dificultades, tenemos momentos difíciles, pero en Él podemos encontrar la salida de esos problemas y no como el mundo nos la brinda. Porque el mundo dice, ok, cuando hay problemas, hay dificultades, divorcio, ya está. Esa no es la solución. Esa no es la solución a los problemas. Dios quiere que realmente ambos, tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Hombre y mujer, vayan al Señor, se humillen delante de Él, sirvan a Él y Él es el que no nos deja quedar avergonzados. Esa era la promesa que leíamos, de verdad, cuando nosotros no nos olvidamos de su palabra, no nos olvidamos de conocerle a Él, sino que antes seguimos buscando su presencia. Él no se olvida de nuestros hijos. Una promesa que Dios nos da. Ahora, ese era Zacarías y Elizabeth. Eran personas, a pesar de que él no creyó a la promesa por su vejez, bueno, muchas cosas, pero no creyó a la promesa del ángel. Y dijo, como que no creía, deme una señal, a ver. Y el Señor lo enmudeció hasta que el niño nació. Pero bueno, avancemos un poco más en este relato acerca de Juan, porque es tan importante ir conociendo algunos detalles acerca de la vida de este hombre. Juan fue un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá Elizabeth. ¿Sabía usted? Desde el vientre. Dios, mire, a veces se piensa o se dice, ¿sí? Muchos dicen que los niños, ¿sí? Cuando son concebidos, muchas personas los aborrecen y el mundo hoy está tratando de alguna manera de que si es un hijo por violación, ese mejor que lo voten, ese mejor abórtenlo, porque ese no es un hijo deseado. Ok, mucha gente dice esto, pero ¿será esa la voluntad del Señor? ¿Será eso lo que quiere? ¿Será que un niño, un bebé o un feto, por decirlo, en el vientre de la mamá, es solamente una masa y que no un pedazo de carne, como muchos lo llaman, y que no sirve de nada, no siente, no escucha, nada? Hay cosas que la Biblia nos enseña y que nosotros necesitamos tener bien en claro, ¿sí? El deseo de Dios, vuelvo y le repito, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, nosotros la vemos establecida en su palabra. Cuando Dios une a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Dios le dice a Adán y le dice a Eva que los dos, ¿sí?, deben unirse, porque así debe ser para los hombres. El hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el deseo de Dios, que el hombre y la mujer se puedan unir y puedan procrearse y que los hijos puedan nacer dentro del matrimonio, bajo la bendición de Dios, en obediencia al Señor, ¿sí? En obediencia, bajo una crianza, bajo del rol del padre y de la madre.
viendo el ejemplo de papá y viendo el ejemplo de mamá, cada cual cumpliendo su rol. Esto es importante. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver todas estas cosas? Porque nosotros vemos un hogar, ¿sí? El hogar de Juan el Bautista, lo vemos así. Y es como debe de ser, como la Escritura lo enseña, como la Biblia lo enseña, como nuestro Creador, nuestro Hacedor dice que sea, y así debe de ser. Dos hombres o dos mujeres no pueden procrearse. Ese es el primer mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer. Y cuando dos hombres se unen o dos mujeres se unen, no pueden cumplir este mandamiento. ¿Por qué? Porque se necesita un espermatozoide y se necesita un óvulo. El espermatozoide que viene del varón y el óvulo que viene de la mujer. Por ende, esto nosotros necesitamos tenerlo bien, pero bien claro, como lo enseña la Biblia. Como el mundo lo enseñe, como las ideologías lo dicen hoy en día, en realidad son cosas desviadas de las Escrituras, pero no es el deseo de Dios. Amamos a las personas que de pronto tienen esta inclinación y las amamos para que vengan al Señor y Él pueda transformar la vida de cada una de ellas, así como también ha transformado la vida del borracho, del drogadicto, del ladrón, del adúltero, igual, porque ese es nuestro Dios. Mira, vemos aquí en las Escrituras que Dios llena de su Espíritu Santo a este hombre, Juan. Lucas, capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura así. Y esto es importante para nosotros irnos dando cuenta. Dice, porque será grande, ya habíamos hablado de esto la semana pasada, el llamado de cada uno. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios lo tiene. Dios lo tiene. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, que era el voto nazareo, que lo encontramos en el libro de Números, capítulo 6. Ahí está. Y este hombre dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dice, entonces, el versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ahora, esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque ya vemos entonces que Juan era lleno del Espíritu Santo y Juan, por esto yo lo que les decía antes, mis amigos y mis hermanos, Juan pudo conocer. Ahora, no me pregunte cómo, porque hay cosas que en realidad la Biblia nos declara y nos enseña. El cómo lo pudo ver, en realidad no es algo físico, pero es algo espiritual. Es algo espiritual. Recuerde esto, nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu. Y una de las cosas que necesitamos entender es esto. Muchas personas por eso se equivocan en decir un pedazo de carne que si lo despedazan no siente o no pasa nada porque es un feto ahí. No. Imagínense lo que dice la Escritura acerca de aquellos niños que están en el vientre de su madre. ¿Sabe que una de las cosas que dice el Evangelio según San Lucas, apenas de Juan cuando estaba en el vientre de su madre, dice,
la palabra del Señor así, en el versículo 3, siempre del capítulo 1, versículo 39 en adelante, dice así. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Imagínense que cuando, mire que esto habla tantísimo de cuando las madres están esperando, están en ese tiempo de espera. Qué importante lo que escucha, qué importante lo que usted puede hablarle a su hijo, qué importante. Sabe que hay tantas cosas que están encerradas, pero aún la ciencia al día de hoy certifica lo que les estoy diciendo. Cuando el niño está en el grembo de la mamá, necesita aprender o necesita escuchar la voz de su madre, necesita escuchar. ¿Por qué? Porque eso trae una salud física, emocional, mental al bebé. Muchas personas dicen, pero ¿por qué mi hijo nació así o tiene esto, aquello, tiene estos problemas? Y aún muchas personas el día de hoy dicen, pero mi niño o mi hijo o mi hija nació con problemas con problemas de sexualidad. No puede el niño nacer, escúcheme bien, no, el niño no nace siendo siendo hombre, pero en un cuerpo equivocado. Nació físicamente hombre, pero es mujer. No, es mentira, mentira del diablo. Una de las cosas que pasan es que muchas veces, ¿por qué digo muchas veces? Porque no siempre es así, porque muchas de estas personas lastimosamente han sido violadas, han sido maltratadas, han tenido una historia por detrás, ¿sí? Han tenido una historia en su expediente que es terrible. Y es por eso que esas personas necesitan de la ayuda de Dios. Es por eso que Dios quiere sanar esos corazones. Es por eso el deseo de Dios sanar esas vidas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, cuando hay un hijo que viene y es rechazado ya desde el vientre, ya estamos predispuestos a rechazar al bebé, a decir no sirve para nada, o es fruto de esto o de aquello, o yo hubiera querido un varón, va a ser mujer, y comenzamos a decir palabras que de verdad le van a dañar. Esto afecta a la criatura. Esto afecta. Y muchas veces se piensa de que esto no es importante. Mire que cuando Elizabeth escucha la voz de María, dice que el niño saltó de alegría. Y él sabía, ya sabía por qué saltó y por qué dice la palabra. Este niño ya tenía un propósito. El niño tenía un propósito. Todo bebé que nace tiene un propósito. Todo bebé.
Dios en su infinita misericordia, Dios no se le escapa ni una sola cosa. Pero es la voluntad de Dios de que hayan los niños o que nazcan fuera del matrimonio. No es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite porque Dios tiene un propósito. Esa es la voluntad permisiva de Dios. No es lo que Dios desea. Lo que Dios desea es que haya un orden. Pero muchas veces por la desobediencia, por la dureza del corazón, porque el hombre no quiere escuchar la voz de Dios, porque no quiere escuchar la palabra de Dios, porque se quiere hacer, no, los mandamientos de Dios, su palabra no tienen nada que ver, pero después vienen las consecuencias. Pero bendito sea su nombre, que Él aún tiene misericordia de nosotros, que Él hasta el día de hoy tiene misericordia de nosotros. El salmista David en el Salmo capítulo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Aún cuando era un embrión, vieron tus ojos. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, antes, dice Dios, le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, antes. ¿Cómo es posible? No, Dios sabe y conoce. Se sabe cuántos niños, cuántos bebés, cuántas criaturas, que hoy el mundo a eso no le está llamando asesinato, a eso dice derecho. Se sabe cuántos bebés, cuántas criaturas están siendo despedazadas y el vientre de tantas madres se convirtieron en carnicerías, donde está propio esa fuente de vida, que es allí el vientre de una madre, donde Dios allí fecunda la vida. Tantas mujeres, por vivir una vida desordenada, tantos hombres, por vivir una vida desordenada, están enviando a mujeres allí. Y tantas personas que lo hacen por enriquecerse y por amor al dinero, acabándose. ¿Sabe cuántas mujeres acaban con su vida por causa del aborto? Miles de mujeres mueren al año por causa del aborto. Y eso es, y mire, es algo tremendo, pero es la realidad. Y Jeremías, Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que tú nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios conoce cada criatura, así que quiero hacerle un llamado. Si usted está pasando por una dificultad, usted dice, pero yo no sé qué hacer. Yo no sé si usted de pronto como mujer fue violada, o usted como mujer de pronto aún dentro de su matrimonio y quedó embarazada y usted dice, pero estamos pasando por una situación difícil y yo no sé qué hacer porque esta situación, no hay trabajo de aquí, de allá, no, ¿qué vamos a hacer con otro hijo? Y está pensando abortar. Yo le pido, por favor, no lo haga. No lo haga. Clame a Dios y pida su misericordia y Él dará una vía de salida, pero no es el aborto. Esa no es la vía. Nadie habla de las consecuencias que realmente trae un aborto, del trauma que viene después del aborto. Nadie habla de estas cosas.
Pero tantas mujeres hablan y dicen, y tantos testimonios de mujeres que aún en su dormitar durante tantos meses no logran el sueño. ¿Por qué? Porque les está allí remordiendo la conciencia, porque saben que lo que fue lo que hicieron, porque viene un trauma terrible. Y Dios, sépalo, que Dios llamará a cuenta aquel que lo está haciendo y está promoviendo este tipo de cosas. Pero si usted está pasando esta situación, ame ese bebé, ame esa criatura, ámela con todo el corazón. Mire, una de las cosas que, aparte de esto, que nosotros podemos ver es que este hombre, Juan el Bautista, como hombre lleno del Espíritu Santo, tenía características muy importantes. Y esto es importante recalcarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero comenzar a hablarle de características muy importantes que tenía Juan el Bautista, que en realidad nosotros podemos ver que desde que este niño, esta criatura, ¿sí?, está en el vientre de la mamá, este bebé, Dios lo tenía y tenía un plan para él. Pero aparte de todas esas cosas, nosotros podemos ver en la vida de Juan características muy importantes de cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Quiero abrir un paréntesis aquí. Muchos dicen que Juan el Bautista era primo de Jesús. Pero esto es otra cosa, como el que dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Porque la Biblia no dice que Juan era el primo. No. La Biblia dice esto, ¿sí? Mire lo que dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 36. No habla de qué parentesco. La Biblia es como, o el que dice, no, Eva se comió la manzana. La Biblia no habla de la manzana, no habla de la pera, no habla de una fresa, no habla de un fruto en especial. La Biblia dice del fruto que no podía comer, de ese fue y comió. Igualmente la Escritura dice, en el versículo 36 de Lucas capítulo 1, dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ¿sí? Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban Esther. Ahora, cuando fue anunciado a Jesús a María, o sea, el ángel se le aparece a María y le dice, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando eso sucede, Juan ya tenía 6 meses, ¿sí? 6 meses. Ahora, pero no, perdón, me expresé mal. No Juan, el embarazo de Elizabeth estaba avanzado ya 6 meses. Pero no dice que era la tía o era la prima o era la sobrina. No dice nada. La Biblia dice, es tu parienta. Ahora, solo para aclarar esto, quiero que usted preste atención a esto, porque es muy importante. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver en vamos a mirar
5 cosas que son muy, pero muy importantes, en las cuales necesitamos ver a través de las Escrituras, según lo que dice la palabra del Señor acerca de Juan. ¿Qué cosas qué características tenía Juan, que era lleno del Espíritu Santo, y cómo nosotros, como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo nosotros debemos de ser? Yo quiero invitarle para que podamos estudiarlo juntos, ¿sí? Y podamos enriquecernos. Así que yo le espero la próxima semana, si Dios permite, con la bendición de mi Dios. Yo sé que usted lo estaba esperando hoy, pero yo quiero, en realidad, como estamos estudiando paulatinamente el Evangelio de Juan, no quiero hacerlo a la carrera. Así que nos vemos la próxima semana, ¿sí? Nos vemos y compártalo con otras personas. Que usted pueda enriquecerse cada día más, que usted pueda estudiarlo, que usted pueda meditarlo, que usted pueda atesorarlo en su corazón, pero sobre todo que usted y yo podamos ponerlo en práctica, que es lo que la Escritura nos enseña. Quiero despedirme, pero antes de esto quiero también enviarle un saludo muy, pero muy, muy especial a todas las personas que nos ven aquí en Lombardía, ¿sí? En la parte de Monza, en la parte de Milano, todos estos lugares que están. Si usted es una persona que está buscando una congregación, que usted está buscando un lugar donde escuchar la palabra, de pronto usted anda por ahí desanimado, se ha alejado del Señor, estos son tiempos de volvernos a Él, a nuestro Dios. Busque un lugar, escríbanos. Estamos para servirle, estamos para direccionarle. En realidad es un tiempo maravilloso, el día en el cual nos podamos ver o podamos congregarnos juntos, podamos saber de usted. Nosotros estamos ubicados en la calle o en la vía, más bien, vía Marsala 34 en Monza. Así que le invitamos para que todos los domingos se puedan unir con nosotros y juntos podamos enriquecernos más de la palabra. Que el Señor les bendiga, les amo con todo mi corazón, les envío un fuerte abrazo donde quiera que usted esté, en cualquier parte del mundo. Bendiciones de mi Señor, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Bendiciones, chao, chao.